Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla. Me llamo Juan Díaz y en esta ocasión voy a tratar sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, pero analizado bajo el punto de vista de los conceptos que tenemos que tener claro las personas que no estamos muy familiarizadas con este impuesto, y es por ello que la charla la he titulado Trámites para recibir una herencia o una donación. En primer lugar, indicar que el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que es complejo, de difícil tramitación y que siempre va a estar asociado a personas profesionales en esta materia. Pero considero que nosotros debemos de conocer los aspectos principales del impuesto y ver la forma de reducir los impuestos a pagar. Este impuesto lo van a pagar los herederos, en el caso de las herencias, el donatario, en el caso de las donaciones, y los beneficiarios, en el caso de los seguros de vida. Los impuestos se van a pagar o bien a fecha de fallecimiento, en el caso de las herencias, o cuando se acepta la donación. El plazo para pagar el impuesto, que insisto que es obligatorio, es de 6 meses desde la fecha de fallecimiento o al mes de haber realizado la donación. Los impuestos se han de pagar en la comunidad donde residía el fallecido en el caso de las herencias o bien en la comunidad donde reside el donatario en el caso de las donaciones. La primera cosa que debemos de tener clara es que hemos de establecer quiénes van a recibir los bienes. Y ese concepto va a venir reflejado en el testamento. El testamento es un documento que se hace de forma voluntaria en el cual una persona expresa la voluntad de cómo quiere realizar el reparto de sus bienes. Por tanto, es fundamental hacer este testamento y tanto más en la medida que es un trámite que es muy sencillo, es económico. Un testamento puede costar entre 40 o 60 euros. El testamento es voluntario y secreto. Se puede hacer en cualquier notaría del país, con el único requisito que hemos de llevar el documento nacional de identidad. Se pueden hacer varios testamentos a lo largo de la vida y valdrá siempre el último testamento que se haya realizado. A la hora de hacer el testamento no hay que hacer un detalle de los bienes que tiene. Por tanto, simplemente, como digo, con el carnet de identidad es suficiente. Y a veces es interesante que cuando se hace el testamento se nombre un albacea o un contador partidor para que pueda servir de ayuda y evitar problemas entre el reparto entre los herederos. La pregunta que podemos hacernos es qué pasa si no hacemos el testamento. Pues lógicamente habrá que establecer un documento en el que queden perfectamente identificadas las personas que están vinculadas a la persona fallecida. Y por tanto, ya no se podrá determinar cómo se va a distribuir o cómo queremos que se repartan nuestros bienes, sino que tenemos que atenernos a lo que esté establecido en el Código Civil. Ahondando un poco más en los temas, vamos a establecer quiénes son los herederos. Pues los herederos van a ser las personas que suceden al causante, a la persona que fallece. Y por tanto, esas personas, cuando haya fallecido, van a adquirir sus bienes y también sus deudas. Ambas cosas se pondrán de manifiesto en el momento del fallecimiento. El Código Civil determina lo siguiente, lo que se llaman los herederos forzosos. Y eso quiere decir que cuando una persona fallece, van a recibir los bienes sus herederos en este orden. Primero lo van a hacer los hijos o los hijos de sus hijos, que son los nietos. En segundo lugar serán los padres y posteriormente los cónyuges. A la hora de hacer la herencia, se le van a marcar unas pautas que la persona debe de conocer para ver cómo establece el reparto de sus bienes. Y se atiende fundamentalmente a esta estructura. La he diferenciado en dos partes. Una que es en el caso de que se esté hablando de una persona fallecida que tenga hijos y cónyuges, y en el otro caso, una persona que haya fallecido sin hijos. Si nosotros estamos ante el caso de hacer el testamento, siempre tendremos que atenernos a esta estructura. Entonces, la ley establece que los bienes se pueden repartir según estos criterios. Un tercio, que es la legítima, se tendrá que distribuir a los hijos a partes iguales. Otro tercio, que se llama el de mejora,
es también para los hijos, pero de tal manera que el padre o la madre pueden establecer beneficiar a un hijo más que a otro. Luego, entonces, las dos terceras partes son las que están para los hijos. Y luego hay una tercera parte que se llama de libre disposición, que la podremos dejar a quien queramos. Esto siempre va a ser en el caso que nosotros hagamos el testamento y que nos atengamos a esta estructura. En el caso que no tengamos hecho el testamento, esta estructura ya no sirve porque hay que atenerse a lo que manda el Código Civil. Y el Código Civil establece que van a ir recibiendo los bienes los herederos forzosos. Es decir, en el caso que nos estamos planteando, que es de un matrimonio que fallece el padre o la madre y tiene hijos, pues la ley, si no hay testamento, va a decir que todos los bienes que el padre tenía a su fallecimiento van a ser para los hijos a partes iguales. Y a la cónyuge solamente le corresponde un tercio del usufructo de una tercera parte. Para comprender un poco lo que es el usufructo, hay que decir que cuando uno tiene unos bienes, puede tener, de ese bien puede tener la nuda propiedad y ceder el usufructo a otra persona. Por tanto, el usufructo tenemos que identificarlo como un disfrute de los bienes. Poniendo el ejemplo de una casa, una persona puede tener la propiedad de la casa, pero puede cederle el usufructo, es decir, el derecho a disfrute a otra persona y de por vida va a tener derecho a ese disfrute. Y si aquí no fuéramos a este caso, que es el caso de una persona que ha fallecido y no tiene hijos, a la hora de hacer el testamento podemos hacer la distribución que aquí se nos indica. Hay que respetar un tercio de esta torta, que irá para los padres del fallecido, y las dos terceras partes podemos dejarla a quien queramos. Si se da el caso de que no hayamos hecho testamento, tenemos que atenernos a lo que marca el Código Civil. Y nos podemos encontrar en el caso de que un matrimonio que no tenga hijos no haya hecho testamento y la ley, en este sentido, va a decir que van a heredar los que son los herederos forzosos. En el caso que estamos planteando, los herederos forzosos serían sus padres y no su cónyuge. Por tanto, todos los bienes que tenía esta persona que haya fallecido van a pasar a sus padres. Y a la esposa o al esposo, que es viudo, solamente le va a corresponder el usufructo de la mitad de sus bienes. Pues los matrimonios a la hora de hacer su testamento, lo que establece es lo que se llama el testamento del uno para el otro y después para los hijos. Es el testamento que más utilizamos todos los matrimonios. Se llama del uno para el otro, pero establece lo siguiente. Se deja la nuda propiedad de todos los bienes a los hijos a partes iguales y el usufructo universal y vitalicio de toda la herencia al cónyuge viudo. Explicándolo aquí sobre esta gráfica, diríamos lo siguiente. Como yo me he acogido a un testamento del uno para el otro, a la hora de mi fallecimiento, todos los bienes se van a repartir a partes iguales entre mis hijos. Y a la esposa le dejamos el derecho del usufructo de todos los bienes. De tal manera que ese usufructo se lo dejamos de forma vitalicia y por tanto la esposa siempre va a tener el control sobre esos bienes aunque no sean suyos. Es decir, un hijo puede tener una casa o una parte de la casa, pero no podrá venderla si la madre no autoriza la venta porque ella tiene el derecho a disfrute de esa casa, sino de todos los bienes que se hayan hecho. ¿Qué trámites tenemos que realizar? Lo primero es pedir un certificado de defunción que acredite que la persona ha fallecido. Posteriormente, se pide lo que se llama certificado de últimas voluntades. Este certificado lo que nos va a dejar constatado si la persona que ha fallecido ha hecho el testamento. Cuando nosotros hacemos un testamento, el notario elabora ese testamento, nos da un documento, pero ese documento se queda registrado y archivado en el Ministerio de Justicia, en un departamento donde se guarda ese testamento. Por tanto, cuando falleces, si consultas esa base de datos, nos mostrará el último testamento que haya hecho la persona fallecida. Y luego también se pide a otro departamento, a la Dirección General de Seguros, por si la persona tuviese un seguro de vida, ver quiénes son los beneficiarios de eso que haya quedado en su seguro de vida. Pues avanzando un poco más, una vez que tenemos ya, digamos, constatado quiénes son los herederos de los bienes, pues habrá que empezar todo un proceso para saber los bienes que tenía la persona fallecida. Aquí siempre es importante comentar un aspecto que a veces no se tiene en cuenta,
Y es que si un matrimonio está en gananciales, la persona fallecida solamente tiene la mitad de los bienes que tenga el matrimonio. Hay que determinar todos los bienes que tenía y también hay que saber si hay deudas, porque los herederos han de recoger los bienes y también las deudas. Bien, una vez que tenemos ya hecho el inventario de los bienes, luego hay que hacer la valoración de los bienes. Y ahí, en ese caso, hay bienes que son explícitos y que no hay lugar a dudas, como puede ser la cuenta de un banco, pero hay otros conceptos que no están claros, pero que se establecen rápidamente. Por tanto, es necesario que cada uno de los bienes que tenía el fallecido hay que darle un valor. Y ese valor se lo van a dar de forma oficial en la notaría. Es decir, tú tienes una casa y la duda te puede surgir si el valor de la casa es lo que te costó a ti, lo que paga el mercado o cualquier otra cosa. Pues no hemos de preocuparnos porque hay unas tablas donde te dice que es el valor de referencia en el que te dan el valor que tienen los bienes a la hora de fallecimiento. Es muy importante tener el inventario hecho porque la valoración en las oficinas del notario nos va a decir cuánto tenemos. Cuando tengamos el valor en euros de todos los bienes, pues tenemos claro que ya tenemos hecho el inventario y lo que vale, lo que se va a transmitir. ¿Qué viene a continuación? Si tenemos los bienes, pues hay que ver cómo se reparten según se haya determinado en el testamento. Y con eso, con los bienes y lo que se corresponde a cada uno, es lo que se constituye el cuaderno particional, que es en el documento donde se realiza el reparto de los bienes. Pues a continuación voy a explicaros de forma muy simplificada cuál es el proceso para el pago del impuesto. Lo que antes hemos dicho era, aquí hacemos la valoración de los bienes. Entonces, con la valoración de los bienes se calcula lo que se llama el caudal hereditario. A ese caudal hereditario, de forma general, la ley también le incrementa en un tanto por ciento, porque esa persona, aparte de los bienes que son concretos, hay otra serie de bienes que lo evalúa y le dan un 3%, se llama el valor del ajuar doméstico. Pero, en definitiva, todo ese proceso lo hace el notario hasta llegar a lo que se llama la masa hereditaria. Es decir, cuántos bienes y a qué precio tenían los bienes la persona fallecida. Pues sí, si tenemos la masa hereditaria, pues ahora hay que repartirla de la forma que se haya establecido entre los distintos herederos. La masa hereditaria se divide por los herederos y cada heredero le habrá correspondido una cantidad de dinero, ya expresada en euros, que tiene que tributar por ello. Si aquí había 100 euros y son dos herederos, cada heredero tendrá que tributar por 50 euros. De forma independiente, ya paga cada uno sus impuestos. Aquí se inicia un proceso que es muy complicado, que yo solamente voy a matizarlo. Cada heredero vamos a saber cuánto tiene que pagar del impuesto de sucesiones. Y el proceso que sigue es el siguiente. Se coge la base imponible de cada heredero y digamos que ya se tiene, digamos, cuánto vale lo que ha heredado. Cuando se tiene claro lo que ha heredado, se va a una tabla similar a la que comenté en su momento en el IRPF, en la cual ya nos dice esta tabla, en función de lo que ha heredado, cuánto tiene que pagar. Y dice, oye, pues si tenía 8.000 euros, pues esta persona tiene que pagar, en principio, 611 euros. Y así sucesivamente hasta llegar al máximo de tributación, que es un 34%. Con este proceso, lo que hemos hecho la traducción de lo que tenía a cuánto tiene que pagar. Y entonces aquí ahora empieza un proceso de ver si podemos reducir o aumentar la cantidad que le corresponde de la cuota íntegra. Una cosa que puede afectar a la persona que va a recibir los bienes es que si la persona, cuando en el momento de recibir los bienes, ya tenía un valor, un patrimonio importante, esta carga se le puede incrementar. Pero lo normal es que esta cuota íntegra pues pasa a ser la cuota tributaria. Con lo cual, aquí la persona dice, oye, pues hay que pagar tanto ya Hacienda definitivamente. Pero ¿qué ocurre? Ahora hay un proceso por el cual, teniendo claro el parentesco de la persona que recibe, que está pagando este impuesto en relación a la persona fallecida, pues van a haber ventajas fiscales. Y para ello hay que entender un término que es el término de los grupos de parentesco. Es decir, antes hemos dicho que la ley establecida
unos herederos forzosos. Pues bien, cuando el heredero forzoso, cuando el heredero es una persona, o es un niño o niña menor de 21 años, pues estaría en el grupo uno. Y después en el grupo 2 van a estar todas las personas que constituyen los herederos forzosos, que son los hijos, en este orden, los hijos, los padres y el cónyuge. Todos ellos, con esta relación de parentesco con el fallecido, constituyen el grupo 2. Si ya son personas más lejanas en parentesco o son en otro grado de parentesco, pues habría el grupo 3 y el grupo 4. En fin, ¿esto qué quiere decir? Que si las relaciones normales, que las que yo quiero aquí dejar claras, van de padres a hijos o a esposa, lo normal es que si estamos en un grado de parentesco de grupo uno o 2, aquí la ley, dependiendo de cada comunidad, van a haber unas bonificaciones muy importantes. Este sería el esquema fundamental, pero yo queriendo ir un poco más y tratando de aclarar algún concepto, me voy a poner en la situación de mi comunidad, que en este caso es Castilla-La Mancha, para ver, una vez que tengamos, que ya nos hubiera hecho el notario todo este proceso, ver de qué forma nos impactaría en cada comunidad lo que hay que pagar a Hacienda. Este ejemplo, como digo, de la comunidad de Castilla-La Mancha para el grupo número uno y 2. Lo que antes hemos dicho, lo normal que son los hijos, la esposa y los padres. Si nosotros estamos en el grupo 2, para hacerlo de forma práctica, vamos a ver qué sucedería con lo que hay que pagar a Hacienda. En primer lugar, hemos dicho que aquí estaba toda la base imponible. Esto hablo por heredero, ¿de acuerdo? Cada uno ya después del cuaderno particional ha cogido la base imponible y ya va a pagar sus impuestos. Y vamos a ver lo que ocurriría. Esa persona, con la cantidad que le corresponda, va a meterse en la tabla y va a determinar la cuota íntegra, ¿vale? Y que en esa cuota íntegra le va a salir la cantidad que va a pagar. Pero ¿qué ocurre? En mi comunidad se establece lo siguiente. Si la base liquidable, en el caso de las herencias, si la base liquidable es inferior a 175.000 euros, mi comunidad me dice que no tengo que pagar nada. ¿Dónde tengo la base liquidable? Pues la base liquidable es la cantidad que mi padre o el fallecido ha dejado. Pues bien, si esta cantidad de este heredero es inferior a 175.000 euros, aquí no pagaría nada. Si la cantidad fuese mayor, diría, pues los 175.000 estarían exentos y después entre 175.000 y 225.000 me correspondería una bonificación del 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que de la cantidad que haya habido de exceso de los 175.000, cuando yo me metiera a ver la cuota íntegra, de esta cuota íntegra solamente pagaría el 5% de lo que aquí hubiera salido, porque me bonifican el 95% y así sucesivamente. Luego, dicho de una forma práctica, para que se entienda, en mi comunidad, una persona que haya adquirido de su padre o de su madre bienes por valor de 175.000 euros no pagaría nada, estaría exento de pago. Pero fijaros bien, esto solamente ocurre para las personas del grupo uno y 2. Si la persona tiene un grado parentesco más lejano, es decir, que se trata de un hermano o un primo o un tío o lo que fuese, generalmente en mi comunidad esto ya no lo aplica. Por tanto, de ahí que cuando se hablan de las exenciones que hay en las comunidades, generalmente van referidas a los herederos forzosos o aquellos de grupo uno y 2. Los de grupo 3 y 4 ya pagan cantidades muy importantes porque no habría aquí ningún tipo de deducción ni reducción en este sentido. Otro aspecto que también me gusta comentar es el caso de las donaciones. Aquí estábamos hablando de una persona que ha fallecido, pero aquí estamos hablando de una donación que se hace en vida. El proceso de cálculo es el mismo. Estamos hablando del impuesto de sucesiones y donaciones y, por tanto, todo el esquema que yo os he indicado aquí general es el mismo. Nada más que aquí la masa hereditaria sería el dinero que estoy donando a una persona y, por tanto, la tabla aplicaría a la misma. ¿De acuerdo? Pues bien, en el caso de mi comunidad, cuando estamos hablando de donaciones, lo que hacen es lo siguiente.
Si la base liquidable, es decir, la cantidad que ya me han dejado de la herencia, es inferior a 120.000 euros, imaginémonos que esa persona nos deja 100.000 euros. Nos dice que tenemos una bonificación del 95%, ¿pero de qué? Pues de la cuota que ha salido aquí en esta parte después de hacer las tablas. Es decir, aquí tenemos 100.000 euros, lo meteríamos en la base liquidable, miraríamos la tarifa e imaginaros que aquí sale pues 100 euros. Pues me dice, pues mira, en este caso, si tú eres de grupo 2, que es el caso que estamos contemplando, solamente me vas a pagar el 5% de la cantidad que te ha salido en esta parte. Y esa es la cantidad que hay que pagar. Luego, sin entrar en más detalle, porque no es mi deseo tratar la estructura de este impuesto que digo que es compleja, nosotros lo que tenemos que tener claras son varios conceptos que son los que de alguna manera aquí pongo como recomendaciones. Y las recomendaciones que yo doy son las siguientes. Importantísimo, tener hecho un testamento, porque siempre tenemos la facultad de poder expresar lo que nosotros queremos hacer con nuestros bienes, dentro del marco que me permite la ley. Es muy importante que la persona en vida haga una valoración de los bienes más o menos de forma aproximada de los bienes que tiene. ¿Por qué? Porque cuando fallece es importante llevar al notario la relación de los bienes que le corresponden, siempre teniendo en cuenta, como hemos dicho, si están gananciales o no, para saber qué le corresponde a esa persona fallecida. Es importante también saber la situación que tiene cada uno en su comunidad respectiva. Se dan las circunstancias de que yo he puesto lo que aplica en la mía, pero hay comunidades que, por ejemplo, pues no pagan, si son hijos o están en el grupo 2, pues las donaciones no se paga nada. Hay que además tener en cuenta una cosa, cuando los trámites hay que realizarlos antes de los 6 meses, y cuando llega el momento de hacer el tributo, el pago, te puedes encontrar que los herederos tienen que pagar una cantidad importante de dinero, pero hace falta tener efectivo para hacer el pago del impuesto. En aquellos casos en que la persona, además de bienes, tenga deudas, y esto por eso hay que decirlo en el momento de la herencia, que las deudas son más que los bienes, pues renuncias a la herencia. Pero hay que decirlo en tiempo y forma. Y luego aquí he puesto un tema que también lo hemos comentado en otras ocasiones, que es el tema de los planes de pensiones. Y deciros que el plan de pensiones no se mete en este capítulo. Como veis, es un tema que es complejo. Yo he querido dar una pincelada de los temas más significativos, pero evidentemente hay que verlo con detenimiento. Creo que estas recomendaciones, analizarlas y ponerlas en práctica porque os evitará muchos problemas y sobre todo disgustos entre la familia a la hora de hacer el reparto. Pues bien, de forma, como digo, de forma muy somera he tratado el asunto. Insisto que si el tema os interesa, pues me podéis mandar alguna consulta que consideréis que no os ha quedado clara. Y bueno, también sugeriros que os suscribáis si queréis a mi canal, con ánimo que en las próximas charlas os llegará la charla si estáis suscritos a mi canal. Básicamente lo que quería comentaros, daros las gracias por vuestra atención y despedirme pues hasta una próxima charla. Buenos días.
Pues vamos a identificar un proceso rápido, centrándome en los aspectos más importantes de qué trámites tenemos que hacer cuando fallece uno de nuestros familiares. Pues, en primer lugar, lo que tenemos que solicitar es un certificado de defunción para saber que la persona ha fallecido. Posteriormente, se pide un certificado de últimas voluntades, que no es ni más ni menos que un registro que hay en el Ministerio de Justicia, en el cual está guardado el último testamento que nosotros hayamos hecho. Posteriormente también se pide un certificado de defunción. Este certificado de defunción es por si la persona que ha fallecido hubiera hecho en vida un seguro de vida o cualquier tipo de seguro que nadie conoce, pero hay un sitio donde quedan registrados y que por tanto hay que consultar por si quedarán bienes en estos seguros que pasarán a los beneficiarios. Una vez que tengamos hechos estos documentos, pues digamos que ya estamos en condiciones de iniciar el proceso de la herencia. Tal como he dicho antes, si ya tenemos el testamento, pues ya tenemos establecido quiénes van a heredar. Si no lo hubiera, hay que empezar a hacer una declaración de herederos, que como digo es un proceso costoso y que puede llevarse bastante tiempo la ejecución. Pues vamos a proceder a hacer la herencia y lo primero que tenemos que saber es cuáles son los bienes que tenía la persona fallecida. Aquí siempre hago el hincapié de que si la persona fallecida estaba en régimen de gananciales con su cónyuge, pues se entiende que solamente tendrá el 50% de los bienes que estaban en gananciales. Una vez que tengamos esto claro, pues tenemos que enumerar los distintos bienes que esa persona tiene o tenía en vida. Pues el otro aspecto a considerar es que hay que valorar esos bienes. Y la valoración de los bienes, en algunos casos es muy sencilla, puede ser el caso de una cuenta en el banco, que es el dinero que habría el día de fallecimiento, pero pueden haber otros bienes de otra naturaleza, como puede ser una casa, un coche u otros bienes, que lo que hay que hacer es valorar. Y esa valoración lo hacen de la notaría o de la gente